Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Estamos listos para iniciar nuestro segmento de esta tarde. Hoy está con nosotros la licenciada Vanessa León Saravia. El tema, la enfermedad desde el punto de vista de constelaciones familiares. Les cuento que hoy nos trajo un contenido muy bonito, así que empiecen a pedir desde este momento a nuestro WhatsApp 5511-9890 y ya está el link en nuestro Facebook, que nos encuentran como Carolina, la mujer de hoy. Mi querida Vanessa, ¿cómo está? Muy bien, Judith, muchísimas gracias. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias ante todo por hacer el espacio de podernos escuchar y abrir su corazón, su mente y su alma a un espacio de sanación. Sobre todo con el tema de hoy será un espacio como para abrir la mente hacia algo que quizá no estamos muy acostumbrados a escuchar de lo que significa la enfermedad. Entonces, espero que todo esto traiga luz, una nueva luz a cada uno de los que están escuchando y que nos beneficie a todos, ¿verdad? Claro, y también sobre todo empezar a ver la enfermedad con otros ojos, con otros lentes, ¿verdad? Exactamente. Por años, Vane, no me dejará mentir, nos han dicho como, ay, pobrecita, está enferma. O uno le cuenta a alguien, fíjate que estoy padeciendo en este momento de esto y estoy en un tratamiento, y el comentario es como más de compasión a veces, entre comillas, o de lástima, o el pobrecita, y qué va a pasar, o el susto, qué sé yo, dependiendo de cada persona. Pero con la mirada que nos trae usted también es entender que no es algo malo como siempre hemos pensado, sino que puede ser una puerta abierta, una oportunidad para mí, para mi vida, para la vida de mi familia. Exactamente. Y tú tocaste un tema muy importante. La enfermedad por muchos cientos de años ha sido interpretada como un castigo, como una maldición, como algo que está en nuestras vidas y en nuestros familiares y en nosotros mismos, como una forma de un castigo, sí, como algo para hacernos daño, como para reprendernos. Entonces, cada vez que alguien dice que está enfermo, es como tú decías, pobrecito, ¿qué habrá hecho? Si es tan bueno, es tan buena como para merecer estar enferma. Entonces es ahí cuando nosotros inconscientemente hemos aprendido a temerle a la enfermedad y verlo como el gran enemigo que viene a destruirnos la vida. Y claro, yo no niego que una enfermedad te cambia la vida y una enfermedad muchas veces trae situaciones dolorosas. Sin embargo, espero que esta nueva mirada permita a cada persona que escucha, a quienes tenemos amigos o familiares enfermos, nos permita ver con la enfermedad con gratitud. ¿Por qué? Usualmente tú sabes que yo no traigo notas, pero como este es un tema tan delicado, sí me gustaría, voy a ir citando, haciendo citas muy específicas. Por ejemplo, el doctor Hammer dice: la enfermedad es un programa biológico inconsciente de supervivencia para la especie. Entonces busca la supervivencia, ¿sí? Y Bert Hellinger, el maestro Bert Hellinger, que es el que trajo las constelaciones familiares a todos nosotros, dice: la enfermedad es un movimiento del espíritu para sanar la conciencia familiar, llevando al individuo a la reconciliación con los excluidos de su clan. ¿Qué significa esto? Quiero aclarar que mi punto de vista no es médico. No lo estoy haciendo desde un punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista de constelaciones familiares para poder tener otra mirada. Con ciertos comentarios que yo voy a hacer, no estoy excluyendo ni minimizando el buen trabajo que hacen muchos médicos, el buen trabajo que hacen muchos psiquiatras, psicólogos. Sin embargo, esta es solamente otra forma de ver la enfermedad. La enfermedad está al servicio de la vida. La enfermedad surge como una posibilidad de reconciliación de un movimiento interrumpido que hubo en el sistema familiar y que nos llevó a la exclusión. ¿Qué significa esto? Suena muy complejo, ¿sí? Pero lo que hace la enfermedad es que nos hace ver lo que está siendo ignorado, básicamente. Poner atención a lo que no ha sido vista. Y si nos ponemos a pensar, muchas veces cuando alguien en nuestra familia se enferma, creamos nuevas formas de ver la vida, nos volvemos más empáticos, nos volvemos personas más comprensivas,
eliminamos juicios, tratamos de reconciliarnos. Incluso cuando hay enfermedades que son enfermedades terminales, algunos de mis pacientes me ha tocado ver cómo me dice, mire, yo me quedé peleando con tal y tal persona y quiero reconciliarme, yo quiero irme en paz. Entonces vemos cómo en realidad la enfermedad está al servicio de la vida del sistema familiar completo, no solo de la persona, ¿sí? Entonces no es individual que esté al servicio solamente de la persona, está al servicio de todo el sistema familiar. Busca que lo que fue excluido sea reincluido, sea vuelto a integrar. ¿Qué desencadenó esa exclusión? Voy a tratar de ser lo más clara en términos normales, por decir así. Una fidelidad es como decir yo igual que tú, ¿sí? Entonces yo soy de florista igual que tú, yo soy escultora igual que tú, ¿sí? Es yo igual que tú. Y una intricancia, porque van a escuchar mucho este término, una intricancia es como un enredo, es decir, yo soy florista igual que tú, soy escultora igual que tú, locutora igual que tú. Entonces la persona no se ve tan enredada con la historia de un ancestro, de alguien anterior a uno, que repite todos los conflictos. Claro. Entonces, yéndonos para atrás, surge el conflicto en un sistema familiar. Y tú y yo somos hermanas, tuvimos un conflicto y tuvimos una diferencia, y el conflicto emocional que yo no logré resolver contigo se graba en mi ADN, se graba no solo en mi ADN, sino en toda la información de la conciencia familiar, es decir, la información se graba en el ADN, por lo tanto esta información está en todo el sistema familiar. Y entonces vamos a suponer, este es un ejemplo, que yo me enojé contigo porque yo quería que tú estudiaras ingeniería, porque en la familia todas habíamos sido ingenieras, y yo soy tu hermana mayor y yo también soy ingeniera, y como tú decidiste estudiar locución, ser comunicadora, me enojé tanto porque resentí que tú no estabas haciendo algo que se acostumbraba en el clan. Y aparte de eso, resulta que te casaste con un hombre divorciado. Y en nuestra familia rígida de valores antiguos, eso no era bien visto. Grabé tan profundamente el conflicto que decidí excluirte y decidí decir, bueno, no le vuelvo a hablar a Judith, ella ya no es mi hermana, ella es la oveja negra de la familia, traicionó al clan. Y resulta que entonces vine yo y me quedé con ese conflicto. Estamos hablando generaciones atrás. Claro. Pero también traslado no solo esa información a nivel celular, sino que también en mi forma de expresarme de ti, en nuestro entorno familiar, y en las siguientes generaciones hablaré mal de ti. No precisamente quiere decir te saco, te quito el apellido, es que la exclusión quiere incluso decir ponerle un apodo a alguien, usar a la persona como el ejemplo de lo malo. Sí, entonces yo podría decir a una hija mía, por ejemplo, decir, ay, qué bueno que tú vas a ser ingeniera y no como la loca de tu tía Judith que decidió ser locutora. Eso ya es una exclusión. Ya. ¿Sí? Se puede dar la exclusión de un miembro aunque sí se le hable. O sea, pensamos a veces en exclusión, en que usted de una vez me sacó de la familia, pero a veces, dígame si no, ahorita el fiambre, ¿verdad? Uh-huh. El 1 de noviembre y invitan a toda la familia al almuerzo y usted sigue en exclusión, por lo menos mental y emocionalmente conmigo, pero yo sí me presento a las reuniones, pero es de la clásica reunión que es un conflicto horrible, una de indirectas, como usted decía, exacto, una de que yo, no tú, que la otra, y casi que todo el mundo termina re incómodo porque dice, ¿y estas dos qué exacto tienen? ¿Se puede dar de ese tipo o necesariamente me saca de su vida? No, porque ya de por sí una exclusión es la falta de aceptación a lo que tú eres, ¿sí? Esa es una exclusión. Muchas veces podemos seguirnos hablando y sin embargo yo a tus espaldas te puedo utilizar como el ejemplo de lo que no se debe de hacer, te vemos mal, te vemos como la oveja negra, te vemos como la rebelde. Esa es una exclusión por mucho que yo te hable, ¿sí? O puedo tener una diferencia de trato hacia tus hijos, entonces eso es una exclusión. ¿Por qué? Porque la buena conciencia, que yo lo he hablado aquí en la radio anteriormente, la buena conciencia, que la llamamos buena entre comillas, nos lleva a seguir imitando los patrones que nos dan
el derecho de seguir perteneciendo al clan, ¿sí? Entonces resulta que mi tatarabuela comía el fiambre rojo y se tenía que servir chilacayote o ayote en dulce. Y ahora vengo yo y quiero servir el fiambre blanco y quiero servir torrejas en lugar del ayote. Eso para sí trastorna todo el sistema, porque es lo que ha permitido que por generaciones repitamos los patrones y nos asegura en una conciencia que se llama arcaica, es decir, en una forma de interpretarlo infantil, seguir repitiendo los patrones para hacernos sentir que somos los buenos, que pertenecemos, que ya nos ganamos nuestro derecho de pertenecer al clan. Y todos queremos pertenecer porque es un mecanismo de sobrevivencia. Sin embargo, el hacer algo nuevo destantea, por decir así, a todo el clan. Lo pone en peligro porque uno de los miembros está haciendo algo distinto y lo distinto puede que me saque del clan y sola no voy a sobrevivir. Eso le llamamos la mala conciencia. Sin embargo, la mala conciencia está al servicio de la evolución del clan completo, porque todo tiene que ir evolucionando, todo tiene que irse adaptando a los cambios. Lo único que no evoluciona es lo que está muerto, ¿sí? Entonces, al tener tú una actitud diferente a la del clan, claro que te voy a excluir. ¿Por qué? Porque me asusta de que tú hagas algo diferente y eso lo percibo como un peligro a la desintegración de mi clan. Entonces prefiero sacar a la manzana podrida del clan, señalándola como la persona que está haciendo lo incorrecto, la persona rebelde, la persona que no es fiel al sistema. Entonces, esa es una exclusión, aunque te siga hablando. Claro. Pero mi forma de percibirte es como la gran traidora. Entonces, vamos a asumir de que yo me quedé con ese conflicto y nunca logramos resolver. Yo nunca acepté ni vi con respeto tu deseo de volverte comunicadora. Y entonces yo grabé esa información y me quedé con rencor y resentimiento. Y verbalmente y a nivel celular trasladé la información a mis siguientes generaciones. Pero eso no le agrada al sistema familiar. Y entonces el sistema familiar va a buscar la inclusión, es decir, la reconciliación, para que a Judith, que se le excluye, se le pone la mancha negra como la abeja negra, sea reincluida y sea vista con amor. Y amor no quiere decir un amor de ese que siento que me tengo mariposas en el estómago y el corazón me palpita. Incluso el respeto es otra forma de amor. El simple hecho de que yo te vea con respeto es otra forma de amor. Entonces, cuando yo no hago eso, el sistema va a buscar a las nuevas generaciones, en donde está la vida y donde está la fuerza, para que uno de los miembros de ese clan que trae nuevas generaciones tome actitudes como las tuyas, tome comportamientos como los tuyos, que me hagan seguir viendo eso que me niego a ver, que es a ti. ¿Sí? Me voy explicando bien hasta el momento. Sí. Porque es importante, si no me entiendes, claro, porque sé que es complejo y entonces a mí me gusta que la gente realmente pueda comprender esto en términos que no son terapéuticos. Entonces, si no me explico bien, por favor, me lo haces ver. Igual si ustedes tienen alguna duda, nos la hacen por favor, llegar al WhatsApp, por favor. Y en un ratito, cuando estemos en la fase de preguntas, terminamos de aclarar si algún concepto quedó como dudoso por ahí. Exacto. Entonces vengo yo y este nuevo miembro de la familia va a tomar actitudes como las tuyas. Eso puede ser una posibilidad. Entonces me hace ver que un nieto, por ejemplo, quiera ser locutor o quiera hacer algo distinto, pero esa es la parte ligera. Si la exclusión se ha dado por varias generaciones, porque resulta que mis hijos también te excluyeron y ahora mis nietos, empieza a surgir las grandes crisis, que puede ser desde una pérdida económica hasta la enfermedad. Pero eso en la persona, Vane, que no ha trabajado eso. En mí, que soy la excluida, ¿también está la posibilidad de la enfermedad por ser yo la excluida, o es de quien excluye? Usualmente la enfermedad tiene que ver con vinculación a un exclusor, pero también a un excluido. ¿Por qué? Porque si yo busco la reconciliación, mi fidelidad puede estar a un excluido. Por eso es que en una constelación, cuando llegan y dicen,
cuántas constelaciones me va a llevar, o usted qué cree que puede ser. En una constelación nunca se elaboran posibilidades, porque todo es posible, es fenomenológico. Entonces, un constelador es lo que observa cuál fue la dinámica. Entonces, no hay dos personas idénticas, no hay dos sistemas familiares idénticos, por lo tanto, los conflictos van a ser totalmente distintos. Sin embargo, sí se ha observado que es vinculación a un exclusor o a un excluido. Entonces, yo puedo tomar una enfermedad por amor a un excluido para que sea reincluido. O puedo tomar una enfermedad con el exclusor para que el exclusor pueda desde ahí, pongamos, si el exclusor ya murió, entonces el sistema es para que el sistema tenga una mirada de amor a la inclusión y haya reconciliación. Entonces, ese es el punto de vista de constelaciones familiares del por qué surge la enfermedad. La enfermedad está al servicio de la vida. Nos permite en un sistema rígido, en un sistema poco flexible, poco amoroso, exclusor, cambiar esa forma de ser a través de la enfermedad. Y según la gravedad de la enfermedad, es la cantidad de generaciones por las que hemos pasado por la exclusión. ¿Sí? Voy a ejemplificar, es decir, una enfermedad tan grave como el cáncer tiene que haber habido por lo menos 3 generaciones en que hubo exclusión. Entonces, el exclusor y el excluido no se han reconciliado. Entonces, mientras más larga haya sido la exclusión, más fuerte será el amor y más fuerte será la enfermedad. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se da la exclusión en el sentido de que, por ejemplo, yo no sé si se lo preguntan sus pacientes, pero en teoría nos amamos porque somos familia, pero dentro de la familia pasan muchas cosas, o sea, y nos decimos muchas cosas y hay cosas fuertes, a veces hay golpes, hay violencia, hay abuso sexual, hay muchas situaciones dentro de la familia, pero también como que uno se siente dividido, o sea, por un lado entiende que 2 personas de esta familia, por algo tan grave que haya pasado, se excluyan, pero por el otro lado, como nos han enseñado que el amor de la familia lo es todo y que tiene que traspasar todas las barreras, como que termina uno de confundirse de en qué parte se cruzó esta línea de hasta qué punto es la familia, hasta qué punto soy yo y voy yo por la vida, por ejemplo, y hasta qué punto es la familia. Mira, lo que sucede es que la exclusión se da cuando alguien del clan hace algo distinto. Y como te decía, pone en peligro la seguridad del clan saliéndose de la norma. Sin embargo, el amor es la aceptación de lo que cada uno puede ser. Al no haber amor, no hay respeto. Entonces, yo miro con juicio tu forma de hacer las cosas distintas. Resulta que en mi familia, todos nos casamos hasta después de habernos graduado de la universidad. Y resulta que yo me quiero casar a los 23 años y todavía me faltan 2 años por graduarme de la universidad. Eso es algo muy distinto. Y el clan no lo va a ver con buenos ojos, porque no es eso lo que estamos acostumbrados. Entonces, ese juicio, esa forma de tachar a la persona es exclusión, sencillamente porque nos asusta. Sin embargo, podemos tener puntos de vista distintos. No hay que confundir en que todos tenemos que pensar igual y todos tenemos que tener un amor infantil de todos felices y sin conflictos. No. El amor adulto permite ver que tú haces algo distinto y permite que tú veas que yo hago algo distinto, y hay respeto en esa forma de hacer las cosas distintas. Entonces ahí no hay exclusión. Tú puedes decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí la verdad es que no me funciona eso, pero respeto que la Vane se quiera casar a los 23 años. Y yo puedo decir, bueno, es que yo siento que cuando uno está enamorado debe casarse ahorita y que uno puede seguir estudiando, pero también respeto que Judith quiera terminar su carrera primero. Entonces, ese respeto, esa es una energía de amor, no nos lleva a la exclusión. Okay.
Porque cuando estamos en exclusión provocamos desorden, porque es como sacarte de tu lugar de pertenencia. Entonces, el amor existe en un sistema familiar, pero no fluye donde hay desorden. ¿Sí? Claro. Entonces, donde hay exclusión, falta alguien. Donde hay exclusión, estoy reemplazando a alguien. Entonces, estoy en el lugar de la persona equivocada. Y la parte más fuerte, fuerte en el sentido figurativo, pero que tiene muchísima fuerza, es la exclusión de los padres la que nos lleva a la enfermedad. Entonces, hay dos temas. La enfermedad física, es decir, padezco del hígado, tengo problemas del corazón, tengo problemas en la piel, tengo problemas de un pie, de los huesos, etcétera. Todo lo que es físico es el rechazo a la madre. Porque la madre está ligada, nos llega la vida a través de la madre. O sea, la línea de la vida nos llega a través de papá y de mamá. Y entonces, al haber exclusión, rechazo de uno de ellos, la enfermedad física está directamente vinculada con el rechazo a la madre. Y la enfermedad mental está directamente vinculada con el rechazo al padre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el rechazo? Es el no tomar a mi madre como debe de ser y no tomar a mi padre como debe de ser. ¿Cómo debe de ser? En aceptación de lo que mi papá puede ser, en la aceptación de lo que mi mamá puede ser y lo que no pueden ser. Pero muchos, y en eso me incluyo porque no estamos exentos a esto, es que queremos tener un padre y una madre que se hubiesen comportado de otra manera, cuando en realidad la actitud adulta para poder estar en la vida y estar en la salud podría ser: así es mi mamá, me dio lo mejor que pudo, no fue lo que yo quería, pero fue lo que ella podía. Así es mi papá, no era lo que yo en ese momento pensé que yo quería, pero me dio lo mejor que pudo, incluso con su ausencia fue lo mejor que pudo, fue engendrarme. Entonces, el aceptar que así fue nos permite, eso es tomar a los padres. Claro, y soy a veces tan sencillo, pero es tan poderoso poder decir: yo acepto a mi mamá como es. Como es, era la mamá perfecta para mí. Exacto. Sin una cosa menos ni una cosa más. Aunque la gente diga: y ya solo con eso se me va a quitar. Es que solo eso implica internamente mucho movimiento. Mucho movimiento, mucho cambio, mucha apertura, mucha adaptación, mucha flexibilidad y creemos que tenemos que tener los padres perfectos y no es así, tenemos que tener los padres adecuados y reconocer que detrás de cada padre y cada madre hay un niño también con conflictos que nos está trasladando solamente lo que recibió. Y las enfermedades cuando son muy graves, eso representa que hay una falta de la toma de mi mamá y que probablemente mi mamá no tomó a su mamá. Incluso en el contenido puse que el rechazo a la madre es querer idealizar a la madre, ¿sí? Hay personas que incluso yo he hablado con personas que me cuentan una historia de su mamá. Mi mamá era sacrificada, mi mamá fue buena madre, mi mamá me hacía mi comidita, y te cuentan todo lo bueno de la madre, porque en realidad en su actitud infantil quieren presentarte una madre perfecta e ideal porque no quieren ver la agresividad de la madre, el miedo de la madre, la falta de amor de la madre, la frialdad de la madre. ¿Sí? Eso también es un rechazo a la madre, porque yo te voy a contar de mi madre idónea, mi madre perfecta, la que yo en mi actitud infantil quiero presentarte. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy rechazando una parte de mi madre que es la parte que yo me niego a ver y que no me gusta ver. Es como que decir, te enseño la parte bonita del vestido, pero si hay manchas, esa parte la voy a esconder. No te estoy enseñando todo el vestido, entonces no estoy tomando a toda mi madre o a todo mi padre. Claro, ¿sí? Pero ¿cómo es la forma adecuada? Porque, por ejemplo, no se puede, o sea, socialmente nos enseñan que uno honra a padre y a madre. Ajá. Dígame si no. Esa Exacto. es la primera que uno se recuerda. Entonces, no puedo hablar mal de ella ni de él. Pero no es hablar mal de ellos, es aceptar.
Es contar Entonces, una si yo realidad. no es que se la voy a contar a toda Guatemala, Sí. pero por ejemplo, estoy en terapia con usted y le cuento la realidad de cómo era la relación. O incluso... Sin caer en que los odio o en que fueron lo peor. Exacto. Le pregunto esto porque nos tendemos mucho de una esquina a la otra. Y creo que es una maravillosa pregunta, Judith, porque estamos muy confundidos. Muy. Sí, muy confundidos. Honrar a padre y madre es aceptar a padre y a madre con amor. Eso significa, porque en constelaciones familiares utilizamos mucho la palabra te honro. Y honrar es decir, te veo con respeto. Incluso antes utilizábamos mucho con lo que me pudiste y no me pudiste dar, con lo que pudiste y no pudiste ser, te veo y te tomo en mi corazón. Entonces, honrar al padre no quiere decir contar solo lo bueno de mi papá. Tampoco voy a ir a, como dicen, ¿verdad?, a destazar, a despellejar a mi papá, Claro. como a vivorear, dicen, a mi Claro, papá. que la otra vez que lo miren dirán, ay, este señor, pues Pero sí te todo voy a- lo que nos contó la hija. También te voy a contar la historia real y como es decir, sí, mi mamá fue una madre muy entregada, pero también fue una madre súper enojada. Mis hijas, por ejemplo, te pueden decir, ay, mis hijas dicen, mi mamá es engañosa en la radio, se oye tan dulce, y cuando supieran que en la casa viene y pone reglas y Tiene pega- carácter. sí, tiene carácter. Eso es tomar a la madre. Entonces yo te puedo, mis hijas podrían decir, sí, mi mamá era muy buena cocinera, sí, pero era súper estricta en cuestiones de la limpieza y nos hacía que los domingos no podíamos bajar si no estaba hecha la cama. Eso es aceptar a la madre. También te puede decir, mi mamá siempre veló que no nos faltara nada, pero también nos jalaba el pelo cuando hacíamos travesuras. Eso es decir, hablar de mamá Claro. tal y cual es. Quizás, Vane, la diferencia es que cuando hablamos así sin idealizar y tampoco sin tirar todo al charco y decir que son los peores que nos pudieron tocar y que pobrecito nosotros, es que no lo estamos viendo en función de víctima. Estamos en niño. Primero estamos... ¿Verdad? Porque exacto. cuando si usted es mi mamá, yo digo es que ella me pegaba, todas las cosas que me decía, prefería a mi hermana, la vez pasada la invité y no quiso ir y no tenía nada que hacer. Siempre estoy quizás en una posición, como usted dice, de una niña lastimada que quiere a su mamá y que quiere atención de su Exacto. mamá. Y tú lo vas a ver, una persona que vive enferma es una persona que está totalmente en reclamo a la madre. Me queja. Sí, en queja a la madre, pero como no se permite tomar a su madre, se queja de los demás y no se queja de su mamá. Eso es muy importante. Traslado mi queja a mi pareja. Empecemos por la pareja. Traslado mi queja, sí, que mi marido no me pone atención, sí que mi marido no me da, sí que mi marido toma, que mi marido pega. Claro, obviamente, como tratemos a la madre, nos tocará la pareja. Sin embargo, esas quejas las trasladamos a los demás. Entonces resulta que la vecina te vio mal, que tu prima no le gustó tu comida, que a tu primo no le gustó cómo te habías pintado, que tu profesor no te quiere, y entonces surge la enfermedad. Y la enfermedad, estoy hablando, enfermedades desde serias hasta trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios, a excepción de la anorexia, tienen que ver con un rechazo de la madre, la falta de toma de la madre. Ese es uno de los factores. El otro de los factores son el rechazo a la vida, ¿sí? Porque no me quiero quedar solo atorada en lo que es la madre y el papá, es el rechazo a la vida. Judith, no es de culpar ni señalar, pero en general, como humanidad, nos han enseñado que cuando te surge un conflicto, no te han enseñado a decir, ok, acepta el conflicto y vamos a buscar la solución. No puede ser, porque a mí me pasó, porque si yo soy tan buena, yo me sacrifico por todo el mundo y a mí nadie me lo agradece, me están dejando sola en esta tarea y nadie valora mi trabajo. Porque ahora todo tan caro, que si bajó la gasolina, que ahora hay mucho tráfico, que si subió, que los gasolineros son unos estafadores, que resulta que tenemos malos políticos, que si nuestro jefe pone una nueva política, que mal, y si no la pone pues también peor. Entonces estamos en una constante queja ante la vida, y eso, el rechazo de la vida, también nos lleva a la enfermedad. Entonces van vinculados. El rechazo a la madre igual al rechazo a la vida. El rechazo a la vida igual a la enfermedad.
¿Por qué? La enfermedad surge para que nos reconciliemos con la vida. Y en nuestra mente infantil queremos que la vida todo nos lo pase bueno. Si nos la pasemos, pues, como dicen, bomba, ¿verdad? Entonces, fabuloso. A mí me va súper bien en la carrera, tengo muchos pacientes, un novio que me adora, unas hijas que son perfectas, yo estoy saludable. Eso es lo que yo, claro, tú y yo quisiéramos eso. Pero la realidad es que la vida es cíclica, tiene su subida, es ondulatoria más bien. Sí, tiene sus subidas y sus bajadas, porque está en constante movimiento. Entonces, el rechazo ante lo que es, no solo no nos permite resolver el conflicto, sino que crea, ya a nivel biológico hablando, mucho estrés, porque primero nos la pasamos resistiéndonos. Y entonces eso crea estrés y crea síntomas, ¿sí? Síntomas físicos, dolor de cabeza, que tengo gastritis. Esa es la parte biológica. Pero también me hace rechazar la vida, porque no la quiero aceptar. De nuevo, como no aceptamos a la madre con su parte oscura y su parte de luz, tampoco queremos aceptar la vida así. Queremos una vida perfecta. Entonces ahí surge la enfermedad. Eso le quería preguntar también. Para muchos autores, por ejemplo, la enfermedad está muy ligada con la depresión o con sentirme muy triste, muy solo, muy desamparado. Con lo que usted decía ahorita de la madre me hace un poco de sentido, porque es como esa ausencia de lo que idealmente, según yo, usted como mi mamá tendría que haber sido, que quizás lo fue, sí, pero yo no lo percibí así. Por ejemplo, o sea, si se da esta percepción equivocada de mi mamá y yo tengo la enfermedad, ¿sí puede ir ligada a fuertes depresiones o puede ir ligada a estas emociones? Si es depresiones, si es mental, entonces ese es el rechazo al padre. Porque la depresión surge por desequilibrios hormonales. ¿Y qué es lo que regula las hormonas? Es la hipófisis. Entonces, todo lo que tiene que ver con adicciones, la anorexia, depresiones, esquizofrenia, bipolaridad, disasociación, dislexia, déficit de atención, tiene que ver con el rechazo al padre, pero quiero aclarar que no precisamente tiene que ser en esta generación. Es decir, ya vengo de una línea en que puede que mi papá no haya tomado a su papá y yo no tomé a mi papá. Entonces ya a partir de eso empieza a surgir. Usualmente no surge en la primera generación. Surge en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Hemos visto hasta... Bueno, yo no, pero Fernando Young, que sé que constelaba, él le tocó ver una constelación de 21 generación atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Viene ya de varias generaciones. Y mi intención es que con esta nueva mirada que tengamos hacia la enfermedad, permitamos que empecemos a librar, es decir, a librar a las generaciones venideras de repetir un conflicto, que con solo la toma de conciencia y empezar a tener una nueva actitud ante los padres, ante la vida, podamos transformar esto en una mirada de amor, volver a la inclusión, y entonces la herencia a las generaciones por venir sea más ligera. Pero si yo continúo con el patrón, lo único que estoy haciendo es heredando no solo el dinero ni la casa o lo poco o lo mucho que yo tenga, sino que el bagaje emocional, los conflictos. En el contenido yo puse que hoy muchos médicos dicen es que dicha familia tiene la tendencia al cáncer, sí, o tiene la tendencia a ser diabéticos. Esas tendencias o estos llamados genes, que ya está el gen, ¿verdad?, que ya está ahí, simplemente son intricancias, fidelidades transgeneracionales a un excluidor y a un excluido. No con esto estoy negando que la enfermedad no sea real ni que los síntomas sean reales, pero la enfermedad y los síntomas son el resultado de varias generaciones con una actitud de exclusión o con fidelidad al excluido o al exclusor. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que suceder. Y ya que estoy hablando de intricancias y de fidelidades,
Ese es otro de los factores que ayudan a la enfermedad, a que la enfermedad surja. Es decir, le estoy diciendo inconscientemente, y lo que nosotros llamamos por un amor ciego, al exclusor, yo igual que tú, o al excluido, yo igual que tú, seré excluido. A través de la enfermedad es uno de los resultados, no es todo, ¿sí? Puede ser bancarrota, puede ser accidentes, pérdidas, la falta de pareja, la enfermedad, pero como ya estamos hablando de la enfermedad, nos vamos a concentrar en lo que es la enfermedad, ¿sí? Entonces, la enfermedad lo que hace en ese momento es que cuando surge, busca que el clan modifique esas creencias rígidas, ¿sí? Que los ha mantenido en la exclusión, ¿sí? En el rechazo ante lo que cada uno puede ser, en el decir tú no perteneces. Ahora, Vane, por ejemplo, si yo soy la que estoy enferma y yo soy la excluida, si yo hago un proceso, hago mis constelaciones, hago mi toma de conciencia, me posiciono en otro lugar mucho más amoroso, empiezo a ordenarme en todos los aspectos de mi vida, ¿en qué modifica, por ejemplo, que usted me sigue excluyendo, sigue hablando mal de mí, sigo siendo la oveja negra? ¿Hay un cambio porque yo hago ese cambio? Hay un cambio porque todo lo que está lo que está en ti está en la información en el sistema. El hecho de que tú modifiques tu actitud permite que tus descendientes se liberen. Y sí, va a llegar la información a todos los miembros del clan, pero cada uno lo va a integrar de distinta manera. Puede que al tomar tú a tu madre, el aceptar tu enfermedad, el decirle sí a la vida con sus conflictos, con sus grandes sorpresas, con sus alegrías y sus tristezas, va a modificarte no solo a ti y a otros miembros del clan, sino que por resonancia, aunque yo sea la exclusora, algo se modifica en mí. No sabemos qué va a ser exactamente, pero se va a modificar de manera positiva. ¿Qué quiere decir? Tal vez al ver que los otros miembros de la familia tienen otra actitud, mi mirada cambia y busco la reconciliación quizá de otra forma. Pero acuérdate que como muchas veces esto viene de generación en generación, el exclusor principal ya no está. Pero al tú cambiar tu forma de ser, modifica ese conjunto de creencias que están guardadas en nuestro campo mórfico. Yo siempre lo he usado de ejemplo como que si nuestra gran nube de información la modifica. Entonces sí afecta a todo el clan. Claro. Y le pregunto esto porque yo creo que es la pregunta que todos los pacientes le harán. Porque uno dice, pero usted, ¿por qué no vive con ellos? Usted no sabe cómo son. O sea, esos no van a cambiar. Esa es nuestra idea. Claro, y tienen toda la razón, tienen toda la razón. Entonces, el poder volver al amor quiere decir también poner límites, porque acuérdate que estábamos hablando de la buena conciencia y de la mala conciencia. La buena conciencia me dice, tengo que aguantar que me traten como, ¿verdad?, chancleta vieja, tengo que aguantar transgresiones, yo tengo que ser la que se sacrifica, tengo que ser yo. Entonces estoy vinculada con una víctima, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la buena conciencia me dice, así recibo aprobación, así pertenezco. Pero esa es una mirada infantil. El poder nosotros sanar nos permite también de ir desde un adulto y decir, el daño ha terminado. A partir de ahora, yo soy la que va a cambiar. Voy a poner nuevos límites, voy a aprender a decir no, voy a aprender a ir por mi felicidad. Claro, eso también es amor. Sí, y empiezo a aceptar que las personas son como son y no las intento cambiar, porque mi mirada es amorosa. Sí, ellos son abusivos, pues me alejo de ellos. Poner distancia, poner límites físicos no es exclusión. La exclusión es mi actitud, mi mirada ante la persona. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo venir y vuelvo a usarte a ti y a mí de ejemplo, ¿verdad? Pero tú y yo somos hermanas. Y resulta que yo cada vez que puedo agarro tu ropa y tú te das cuenta que te la dejo sucia o arrugada o te la rompí o te la manché,
y no quieres decirme nada porque soy tu hermana mayor, y qué va a decir nuestra mamá, va a decir que tú eres mala hija, que pobrecita tu hermana, que ella no gana tanto como tú, todo lo que nos venden, ¿verdad? Pero luego tú te das cuenta que te enfermas, que tienes conflictos de que te pasas con dolor de cabeza o migrañas fuertes, o como no me puedes hablar te enfermas mucho de la garganta, y como no te sientes apoyada por tu mamá, te duelen mucho los huesos, ¿sí? Según el síntoma. Entonces, y escuchas el programa y dices, ok, voy a tomar conciencia de que Vanessa así es, que es abusiva, que no respeta las cosas ajenas. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a comprar mi llavecita y le voy a echar llave a mi closet, y cuando mi mamá me pregunta, le decir, mamá, no le pienso prestar ropa a Vanessa ya más. Ella así es, no cuida las cosas, yo no la voy a cambiar, entonces la que va a modificar su actitud soy yo. Ella es mi hermana y voy a aceptar que ella así es, el gran maravilloso orden, el así fue, el nuevo orden que surge en constelaciones familiares. Ella así es. Cuando decimos así es, algo se libera porque no hay resistencia ante lo que yo soy. Hay aceptación. Hay así aceptación. Es y punto. Sin más. Y ese es un gran amor. Ella es así. Pero tu adulta te dice, ok, por amor a ti misma, pongamos nuevos límites. Y la adulta, estoy hablando de eso, con tu mala conciencia, acepta que yo soy así, pero también se da permiso a tomar medidas, a poner límites. No hay exclusión porque tú estás aceptando que yo soy así, pero también tómese en cuenta que puede haber una autoexclusión, ¿sí? Me autoexcluyo porque no estoy en la vida, soy la víctima de todo el mundo. Entonces o creo que ellos me excluyen a mí, entonces yo digo, entonces para que sea cierto, pues me voy, ¿verdad? Fíjate me voy por algo. Claro, y yo tuve una paciente que es mamá, y entonces oye lo de las constelaciones familiares, y resulta que me dice, pues mire, yo estoy poniendo orden en mi familia, y ahora todo lo que yo quiero hacer lo hago, y lo que le digo a mis hijos es, yo soy la mamá y tú eres el hijo, y yo soy la grande y tú la pequeña. Entonces le digo, no, frene ahí. No se trata de eso porque sus hijos son adultos. Entonces ella estaba teniendo esa actitud ante hijos adultos independientes. Estoy hablando, un adulto es económicamente independiente. Cualquier adulto que aún depende económicamente de su padre sigue siendo un niño, de su padre o de su madre. Entonces la señora había malinterpretado, que era que como soy la mamá, tengo el gorro para hacer lo que se me plante en gana, decir lo que se me dé la gana y no respetar a mi hijo adulto. También esa es una exclusión, porque entonces la madre pasó de ser la víctima a ser la agresora. Y hablo de la madre, pero también eso se puede dar en un padre, un hermano mayor. Entonces, pero estoy utilizando el ejemplo de esta paciente mía. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La madre también tiene que asumir. Entonces, decirle, mira, hijo, lo siento mucho, yo te vengo a ti limpiando tu cuarto, pero estoy cansada. Y la verdad es que yo creo que tú ya eres lo suficientemente adulto, págate a alguien que te limpie tu cuarto. Eso es poner límites, no irle y gritarle y mentarle todo, decirle, pues yo aquí soy la madre y tú eres el hijo, no. Es también esa actitud adulta que se hace cargo de su propio bienestar. De lo contrario, en el caso de mi paciente, ella estaba en una actitud infantil que encontró algo de qué hacerse para excusar esa forma agresiva de poner nuevos límites. Y poner límites debe de ser firme, pero no agresivo. Es muy diferente en ser firme, decir, lo siento, Vanessa, ya no te voy a prestar mi ropa, tú no la cuidas, yo acepto que si eres, tú acepta que yo sí quiero cuidar mi ropa y esta es mi forma de cuidarla. Te das cuenta que eso fue un límite firme y respetuoso, a diferencia que tú me dijeras, como sos una abusiva, una descuidada, una haragana, a ti no te cuestan las cosas, yo sí que he trabajado, yo cuido mi ropa, yo sí tengo, ¿verdad?, eventos a los cuales tengo que llegar vestido, tú como andas en cualquier parranda, mal vestida y fachuda, entonces ya hay agresión verbal, hay una verborrea que no es necesaria.
Los límites son claros, pero son claros y son firmes, pero no son agresivos. Muy bien. ¿Okay? En el contenido hay una parte que me llamó bastante la atención y me gustaría que la desarrollemos ahorita en estos minutos antes de que vayamos a la pausa, ya que hay muchas preguntas relacionadas con eso, con la salud de los niños y las enfermedades de los más pequeños, incluso siendo muy, muy pequeños. Hay niños que desde nacimiento traen algunas condiciones médicas. Hábleme de esta parte, porque también a veces yo siento, aunque lo hemos platicado en otras oportunidades, genera un poquito de confusión y a veces hasta culpa, de decir, entonces es por mi culpa, pero es mi bebé, pero yo nunca querría esto para mi bebé. Hábleme de esa parte, porque yo sé que usted lo va a desarrollar. Como dije, siempre el sistema va a buscar en las nuevas generaciones, que es donde está la vida más reciente, el que puedan tener esa mirada de inclusión. Entonces, cuando un niño se enferma, es decir, un niño, estoy hablando de alguien menor de 21 a 18 años, usualmente el conflicto no pertenece al niño. El niño solo le está diciendo al papá o a la mamá o a un abuelo o a una abuela, abuelo, abuela, mamá, papá, yo por ti. ¿Sí? Yo por ti. Entonces, cuando alguien dice un niño está enfermo, yo siempre le pregunto, ¿cuál es el conflicto de la madre y del padre? Y me dicen, yo no tengo ningún conflicto, cuéntame tu historia. Y luego dicen, no tengo ningún problema, yo estoy bien con mi esposa o con mi esposo. Y resulta que me dice el esposo, yo estoy bien con ella, me va bien en mi trabajo. Y le digo, ¿y cómo estás con tu papá? Ah, no, de ley me hable. Yo con mi papá, si lo puedo ver 2 veces al año, más que suficiente, y ya tengo para toda la vida. Entonces le digo, ok, aquí está un conflicto. Tú no quieres tomar a tu papá. Y eso no quiere decir que lo vaya a visitar todas las semanas, pero ¿qué es lo que pasa con tu papá? No, es que fíjese que mi papá dejó a mi mamá, no le daba gasto, nosotros pasamos muchas penas, mi mamá tuvo que dejar de estudiar y se puso a trabajar y se enfermó, y yo nunca voy a perdonarle eso a mi papá. Ahí no hay una toma del padre. Entonces le digo a él, ahora entiendes por qué tu hijo tiene depresión, ¿sí? Porque no hay una toma del padre. Y luego ahondamos más y le digo, ¿y tu papá cómo se llevaba con su papá? Ah, bueno, entonces es otra historia. Vaya, a mí, por lo menos mi papá me dio apellido. Resulta que mi abuelo ni siquiera le dio apellido a mi papá. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces ese es un ejemplo. Por ejemplo, ahora tenemos jóvenes con mucha obesidad, ¿sí? Y la obesidad es algo muy, muy complejo y que requiere de mucho trabajo, porque primero hablamos de la obesidad, es la falta de la toma de la madre, pero hay muchas vinculaciones con exclusores y excluidos. Entonces es algo de trabajar a mucha profundidad. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien está con sobrepeso, no siempre va a ser decir, no ha tomado a su mamá. Aparte de que puede que no haya tomado a su mamá, puede que haya tomado a su mamá, pero hay un rechazo a la vida también, ¿sí? No puede ser esto, no puede ser lo otro, o haya una intricacia o una fidelidad a alguien que fue agredido sexualmente. Entonces, es decir, yo pongo distancia entre el agresor y yo. Entonces, estoy vinculado con una víctima en mi sistema familiar. O alguien que pasó hace 4 generaciones, mis abuelos pasaron por una guerra y hubo mucha hambruna. Entonces yo, por fidelidad a un ancestro que murió de hambre, acumulo comida y me engordo para decirle, yo saciaré el hambre con la que tú te quedaste. Entonces no hay, como te digo, me podría sentar aquí y podríamos formular hipótesis, pero en una constelación no se formula hipótesis, porque es un fenómeno que nos muestra la constelación del conflicto que se dio en la familia. Entonces, sin embargo, son intricancias, fidelidades con antepasados y la falta de la toma de la madre, porque la madre, a través de la madre, nos llega la comida, y todo lo que es conflicto de comida tiene que ver con la madre. ¿Sí? Bien. Ahora, si es mental, como tú decías, tengo un hijo que está deprimido, o mi niño es bipolar,
o mi niño es hiperactivo, siempre voy a preguntarle a los padres cómo estás tú ante la vida. Y puede que tal vez el padre o la madre no estén bien ellos, o hayan perdido un bebé y no hayan superado ese duelo. El niño lo va a mostrar, el duelo de la madre y del padre no resuelto, ¿sí? O un aborto que haya habido anteriormente y que no se haya superado eso, no se le haya dado un lugar de reconocimiento a ese aborto. Uno de los nuevos miembros del clan va a tomar esa exclusión, porque es una exclusión. Claro, y es que incluso, Vane, cuando hay aborto natural, o sea, una pareja ya tuvo su primer hijo y el segundo es el que pasa algo en los primeros 2 meses del embarazo y pierde ese embarazo, ¿verdad? Pierde ese bebé. Hasta cuando está dentro de una familia, de una esposa, un esposo y otro hijito, hasta en esos casos a veces se calla y nadie de la familia se entera. Claro, porque muchas veces causa mucho dolor, ¿sí? Causa muchísimo dolor y no nos han enseñado, Judith, a hablar de nuestros sentimientos. Nos han enseñado a dramatizar nuestras situaciones, pero no realmente desde un adulto poder comunicar qué es lo que estamos sintiendo y asumir lo que estamos sintiendo para poderlo resolver. Simplemente dramatizamos, exageramos. Entonces te cuento la historia dolorosa, pero realmente no me siento a hacer un análisis, por decirlo así, ¿sí? Un reconocimiento de mis emociones y poderlas drenar. Yo hablo mucho en terapia de drenar las emociones. No me di permiso a llevar el duelo, me fui a trabajar inmediatamente para olvidarme que me había pasado. Cuando me preguntaron qué tenía, quienes no sabían que yo estaba embarazada, les dije que me había puesto mal, se me había doblado una pierna. No quiero hablar de esa pérdida porque me puedo sentir culpable, creer que hice algo mal o sentirme culpable porque mi cuerpo no pudo sostener ese embarazo. Pues la forma de resolverlo es, saben que nunca volvamos a hablar de este tema. Exactamente, incluso hay niños que la mamá fue y perdió un bebé o se provocó un aborto y no le dicen. Y quiero aclarar que cuando se han provocado un aborto, o sea, es decir, he decidido hacerme un aborto, el reconocer al niño en nuestro corazón permite que el conflicto no se repita, pero no se cuentan los detalles, ¿sí? No se cuentan los detalles porque los detalles de un aborto pertenecen a la intimidad de la pareja. Y entonces habrá muchas personas que están escuchando y dirán, ve qué fácil, ¿verdad? Se ve afectada la mamá sufre el aborto, la mamá físicamente tiene que vivir con todas las incomodidades, emocionalmente vive con la culpa, y el hombre no le pasa nada. Claro que a los hombres sí les pasa, incluso cuando no tienen conocimiento que alguien se hizo el aborto de un hijo. Un aborto afecta a la economía del hombre, ¿sí? Eventualmente ese aborto se va a presentar en la pérdida económica del hombre, porque el hombre en la economía está su fuerza. Entonces, aunque este hombre no haya estado de acuerdo con ese aborto, claro que le va a impactar. Más aún si estuvo de acuerdo o también pudo haber obligado a la persona a hacerse el aborto porque ya se vinculó con un exclusor, con un agresor. Claro, pueden ser tantos casos, ¿verdad? Y tantas vivencias. Ahora, otra parte en el contenido que me llamó mucho la atención y la dejé así marcadita, era donde habla de las enfermedades del corazón, que es algo tan común, en gente muy joven incluso. Exactamente. Fíjate que voy a hacer una separación. Un infarto no es una enfermedad, ¿ok? Entonces quiero hacer muy claro que yo tuve un infarto, 2 infartos, 3 infartos. No, el infarto no es la enfermedad. La enfermedad es por ejemplo, mi corazón se me agrandó, que tengo angina de pecho, que mis arterias no están funcionando, que no tengo una buena vena, que no tengo buena circulación. Las enfermedades coronarias tienen que ver con la falta de la toma de la madre y la ausencia del amor de la madre, ¿sí? Si yo tuve una madre que era muy fría, que era una madre muy tácita, muy estricta, una madre que era proveedora, porque hoy se da mucho que hay muchas madres que están criando a sus hijos solas y la madre no se dio el tiempo o no se dio el permiso, no se dio las condiciones como para que la madre
me diera el cariño, el niño se quedó con ese movimiento interrumpido de la falta del amor del madre según la interpretación del niño, ¿sí? Y entonces, cuando yo sentí que no recibí suficiente amor de mi madre, probablemente voy a tener problemas del corazón, ¿sí? Y peor aún, si mi madre no respetaba a mi padre y excluyó a mi padre, ahí también van a haber problemas del corazón. Si tengo problemas de una arteria, la arteria representa al padre, ¿sí? Entonces, si tengo un padre rígido, voy a tener una arteria principal muy rígida, muy endurecida, se me calcifica, se me endurece. Yo no sé si se calcifican las arterias, pero en realidad se endurece, ¿sí? Se endurece o se encoge. Pero las enfermedades coronarias tienen que ver a la falta al movimiento interrumpido del recibir amor de la madre y de tener una madre que probablemente no tomó a su madre. Si tuve una madre que hablaba mal de su mamá, que decía mi mamá fue una mala madre, nunca me quiso, me pegaba, claro que mi mamá no va a sentir amor, no se sintió amada. Entonces, y yo resulta que mi mamá sin querer hizo lo mismo, yo no voy a sentirme amada, probablemente voy a desarrollar problemas del corazón también. Pero me gustaría que después del corte que regresemos, ahondemos más en esa parte, porque es muy, aunque es poco lo que se puede decir, es mucho lo que hay que profundizar. Muy bien, vamos a seguir platicando. También del regreso del corte me gustaría que nos dé algunas de estas frases sanadoras que a mí me parecen de lo más bonito que hay de constelaciones, por toda la fuerza que le dan a uno cuando uno las dice mentalmente o verbalmente, pero eso nos lo explica cuando regresemos. En este momento aprovechen para dejar sus consultas a través del 5511-9890, que es nuestro WhatsApp, o a través del Facebook, y también pueden solicitar el contenido. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Continuamos con más del programa, hoy platicando con la licenciada Vanessa León Saravia sobre la enfermedad desde el punto de vista de las constelaciones familiares. Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. En un momentito vamos con las consultas, pero todavía nos falta una parte importante. Ahorita platicábamos fuera del aire con Vane y me gustaría que nos hablara de esto, de cuando ocupamos el lugar de uno de nuestros padres, o yo soy la mediana y ocupo el lugar de la hermana mayor, o yo considero que yo lo hago mejor aunque la hermana mayor sí existe y sí está presente. Hábleme de todos estos conflictos, porque empezamos a percibir cosas y asumir cosas solo en nuestro mundo, porque la realidad puede ser muy diferente. Exacto. Eso también es una falta de tomar a la madre, ¿sí? Si no tomamos a nuestra madre, tendemos a tomar lugares que no nos corresponden. Por ejemplo, si yo me pongo a defender a mi papá de mi mamá, o a mi mamá de mi papá, porque se puede dar en ambos casos, estoy ocupando un lugar que no me corresponde, porque no respeto que eso es entre la pareja, ¿sí? Entonces estoy ocupando un lugar de esposo de mi mamá o esposa de mi papá, o incluso mamá de mi mamá o mamá de mi papá. ¿Por qué? Y mucha gente me dice, ¿cómo me va a decir a mí que yo no tomo a mi mamá? Si yo a mi mamá la cuido, si yo a mi papá le compro su medicina, lo obligo a que se tome sus vitaminas, ahí lo estoy regañando y le digo, papi, ponete suéter porque está muy frío ahorita, papi, no te metas en eso, papi, cállate, yo lo hago para proteger a mi papá. Eso es estar excluyendo a la abuela, excluyendo a la madre y excluyendo al padre, porque no le estoy dando el lugar de padre. Le estoy dando el lugar de mi hijo, ¿sí? Y esa exclusión también tiene un precio, metafóricamente hablando, es decir, no literal, pero tiene un precio a pagar, porque estoy provocando un desorden. Entonces, la falta de tomar a la madre o no superar los golpes emocionales que recibimos en la vida, que de nuevo es el rechazo a la vida.
Fíjate bien, si yo no supero, supongamos que yo vengo y te cuento, que me digas, mira, Vane, y tú bailaste mucho de adolescente, o me digas, mira, esa canción es de los años 80, y yo te digo, ay, sí, esa es de los años 80, pero yo no sabría decirte si se podía bailar bien o no, porque como a mí no me dejaban salir a bailar, estoy hablándote de la canción, y sin embargo te estoy hablando de ¿qué? Del conflicto emocional que no superé. Entonces, una persona que tiene problemas cardiovasculares es una persona que vive atorada en el pasado, que no supera sus conflictos emocionales y que están a flor de piel, que en lugar de hablarte de la canción te estoy hablando del conflicto. Y no logro superar todavía el hecho de que tuve una madre, la madre que tuve. Porque lo cardiovascular está ligado a la madre, es físico. Entonces, no toma a mi madre, no puedo aceptar que no me dio cariño, no puedo aceptar que me pegó, todavía no lo he superado. Y yo con esto no quiero decir que no esté validando las emociones de las personas que recibieron agresión física. Incluso, siendo sincera, yo a mis hijas les pegué. Y a la grande no digamos, ella le pegué creo que 5 veces más, pero según yo en mi cabeza me daba 5 veces más razones. Pero simplemente nos damos cuenta que repetimos porque esa es la información que hay en el clan. Una vez en la toma de conciencia la podemos modificar. Pero el hecho de que yo no acepte, en mi caso, que mi mamá no le gustaba dejarme salir, que era estricta, que me dejaba de hablar, yo digo, bueno, fue lo mejor que ella me pudo dar para poderme corregir según su información. Pero no voy a venir a sentarme aquí a contarte, decirte, fíjate que mi mamá tiene unos ojos preciosos, mi mamá cocina delicioso, mi mamá es reorganizada, mi mamá es muy limpia, pero fíjate que no me dejaba salir y no me hablaba, y mi mamá esto y mi mamá lo otro, pero bueno, así es mi mamá y yo ya la perdoné. Óyeme que esa frase es de lo más pesado que a mí me puede sonar. Como que ella es así y yo ya la perdoné. En constelaciones familiares no perdonamos a los padres, porque perdonamos, cuando nosotros decimos perdonamos, es que nos creemos realmente a un nivel superior. Ya te liberé. Otra cosa es decir, mi mamá o mi papá me hicieron esto, o mi papá me abandonó, pero yo ya acepté que mi papá era así. Y ya lo liberé de mi dolor, lo liberé de mi cólera, lo liberé de mi sufrimiento. Sin embargo, muchas personas te dicen, yo ya los perdoné, cuando en realidad incluso el tono, una persona, a mí cuando en la clínica llega alguien y me repite, yo ya perdoné, pero en la siguiente sesión me vuelve a hablar de lo que la persona le hizo mal, obviamente ese perdón es puramente un diálogo que quieren autoconvencerse. Es verbal, o sea, lo digo, pero no lo estoy sintiendo. Y no lo estoy viviendo, ¿verdad? Porque sigo viviendo, repitiendo el conflicto. Entonces, fíjate, te voy a leer textualmente, dice, el corazón es la sede de las emociones primarias. Emociones primarias es miedo, por ejemplo, miedo, enojo, alegría, etcétera. Problemas coronarios por no poder superar los golpes emocionales de la vida, muy vinculado a una madre ausente, fría, que no ha tomado quizá a su propia madre. Es decir, estamos reflejando que ya hubo más de una generación en que la toma de la madre no fue posible. ¿Sí? Entonces, y esta persona que permanece frustrada ante lo que la madre no le pudo dar, hace que se endurezca el corazón, se endurece, ¿verdad? Si de alguna manera, por ejemplo, en las arterias, si que tuve un padre rígido, porque las arterias representan al padre, algo va a fallar con alguna de mis arterias. Y usualmente la persona que padece del corazón tiene la historia de varias generaciones en que la madre o fue idealizada, que es otra forma de rechazar, o simplemente no fue tomada. Incluso una madre que físicamente estuvo ausente, ya sea porque se fue a trabajar fuera del país, o una madre que murió, el niño va a tener ese movimiento interrumpido de recibir el amor de su madre. No todo se tiene que quedar en cólera,
también hay tristezas profundas que nos hacen sentir la carencia del amor de la madre, y eso va a provocar problemas con el corazón. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Hay al final del contenido una frase sanadora y una recomendación como general y final para quienes nos estén escuchando, Vane, y están ahorita pasando por una enfermedad, por un proceso de enfermedad, y que uno a veces oye y estas cuestiones de que uno se puede sanar a uno mismo, o yo me enfermé porque yo asumí estas emociones, nos choca un poco y entra uno en un gran conflicto. Encima de que estoy pasando la peor etapa de mi vida, estas dos en la radio todavía hablándome de esto. Yo la primera vez que oí esto de que uno se enferma porque uno se ha provocado de cierta manera la enfermedad, y dije, ay, ya. Sí, O sea, hasta eso me quieren meter a mí, o sea, todo es mi culpa y hasta eso, ¿verdad? Pero después lo he ido entendiendo de otra manera. Pero comprendo que para algunas personas es como complejo decir, ay, ahora resulta, ¿cómo yo me voy a hacer eso a mí misma? Cuando estamos todavía en conflicto con la enfermedad, ¿qué nos podría decir? Mira, lo primero que podemos hacer es, cuando estamos enfermos, es primero preguntarnos en toda la integridad posible, en nuestra propia intimidad, cómo percibo a mi mamá y cómo percibo a mi papá. Si, por ejemplo, yo estoy padeciendo de depresión, puedo preguntarme cómo percibo a mi papá, ¿sí? ¿Cómo era la historia de mi papá con su papá? ¿Cómo percibo yo a lo masculino? Si tengo una enfermedad física, por ejemplo, una enfermedad como es tan dura como es el cáncer, que es también la falta de la toma de la madre y vinculaciones con ancestros. Ahí sí el cáncer, usualmente la vinculación o la fidelidad o la intricacia tiene que ver con un excluidor, un agresor que se quedó que no pudo asumir su culpa de haber excluido, de haber agredido, y busco la manera de traerlo de vuelta con una mirada de amor y aceptar lo que fue. Entonces, por ejemplo, esta enfermedad del cáncer, que es muy dura y que es algo que hoy en día se escucha casi que a diario, podemos empezar por preguntarnos, ¿cómo estoy con mi mamá? ¿Me quedé con algún resentimiento con mi mamá? ¿Cómo era la dinámica de mi mamá con su mamá? Y el simple hecho de que yo, la persona que estoy viviendo la enfermedad, me dedique a sanar a mi madre, a tomar a mi madre, incluso decirle, querida mamá, gracias por haberme dado la vida, te tomo en mi corazón, eres la madre adecuada para mí, aunque al principio no la sintamos y no sintamos ese amor explosivo que no es mágico, la intención adulta de querer tomar a la madre, a pesar de la historia, a pesar de los conflictos vividos, ya puso en marcha una energía sanadora, ¿sí? Luego, el aceptar la vida como es. Esa es otra forma de poder superar una enfermedad. Entonces, vamos con la toma de la madre o del padre, si es una enfermedad mental, el aceptar la vida tal y como es. Sí, que se está muriendo gente en otras partes del mundo. Así es, eso no quiere decir indiferencia. No se confunda la indiferencia ante la aceptación de que yo puedo aceptar y hacer algo al respecto. O puedo protestar, resistir y no hacer nada al respecto. Entonces, aceptar que la vida es como es. Sí, que hoy está lloviendo, bueno, estamos en época de invierno, ¿qué esperábamos? Ay, sí, es que resulta que ahora todo está más caro. Sí, la verdad que se hace difícil, pero está afectando a nivel mundial. Mientras nosotros más le digamos sí a la vida, más generosa va a ser la vida con nosotros y nos va a permitir superar los conflictos. Y entre esos conflictos está la enfermedad. Y el otro es preguntarse, mis actitudes, por ejemplo, si yo soy muy juiciosa, ¿quién era así? Y muchas veces no lo vamos a saber, Judith. La realidad es que no lo vamos a saber. Entonces, ¿qué podemos decirle al ancestro con el que yo estoy intricado o estoy en fidelidad? Le digo, tú por ti y yo por mí.
Esa frase tan cortita permite empezar a romper vínculos de manera amorosa, liberando al ancestro de nuestro sufrimiento y liberándonos nosotros del sufrimiento, de la exclusión o al ancestro. Entonces, son 3 cosas que son tan básicas, pero que son muy sanadoras. Y la cuarta es aceptar la enfermedad. Aceptar y decirle gracias porque a través de ti yo me he permitido evolucionar. El agradecer la enfermedad, el tomar a la madre, el aceptar a la vida tal y como es y el poder desvincularnos nos va a permitir que la enfermedad transmute a una energía sanadora que permite la reconciliación que se dio en forma de conflicto en generaciones anteriores. Muy bien, vamos a pasar a la fase de preguntas, que tengo muchísimas, todas muy interesantes, y pues bueno, hasta donde se pueda. Dice, muy buenas tardes, ya extrañaba muchísimo que llegara la licenciada Vanessa, saludos para las dos y felicidades por el programa. Yo tengo una duda, no conocí a mi abuela materna, pues falleció mucho antes de que yo naciera, pero de toda la familia solo yo llevo su nombre, y a mí no me gusta ese nombre, por lo mismo nunca lo uso. Allí yo de cierta manera rechazo a mi abuela, o estoy rechazando a mi mamá por haberme puesto ese nombre, o no tengo que preocuparme por esto. Gracias y bendiciones. Yo creo que no tienes que preocuparte por eso, porque primero estás reconociendo a tu abuela como tu abuela. Estás reconociendo a tu madre como tu madre, y el hecho de que no te guste el nombre no tiene nada que ver con el amor y el respeto que tú le des a tu madre, ni el lugar que tú le des a tu abuela como tu abuela materna. Por ejemplo, mi primer nombre es Milvia y casi no lo utilizo. No quiere decir que con eso esté rechazando a mi madre. No es el nombre de nadie de la familia, pero no es que yo esté rechazando a mi mamá, simplemente es un nombre del cual no estoy acostumbrada. Me pusieron Milvia Vanessa y me llamaban Vanessa, pues me acostumbré, pero entonces no, el que tú rechaces tu nombre no quiere decir absolutamente que estás excluyendo a la abuela. Muy bien. Y con esto, qué importante también con el tema de constelaciones, con bioneuroemoción y con cualquier otra técnica de todas las que ahora nos pueden ayudar, también a veces le metemos mucha cabeza, ¿verdad? Y mire, ¿qué es que me salgan ampollas? ¿Y qué será que la manchita aquí? ¿Qué será que cada día? A veces también queremos como en que alguien nos diga algo, lo que sea. Claro, somos seres humanos curiosos y te aseguro que si hubiera alguien aquí que me pudiera decodificar todo lo que yo tengo, claro, vamos a querer tomar la oportunidad. Pero yo creo que como no tenemos un decodificador a la par, lo importante es decirnos cuál es mi actitud ante la vida, claro. ¿Sí? Le digo sí a la vida con sus conflictos, le digo sí a la vida con los problemas, pero y también le digo sí a la vida cuando algo bueno viene hacia mí, cuando llega esa gran sorpresa. Tomo a mi padre y a mi madre, los haya conocido o no, hayan muerto cuando yo estaba joven o bebé o no, me hayan dado en adopción o no, porque también el dar un hijo en adopción es un gesto de amor, ¿sí? Donde la madre y el padre renuncian a ese hijo para que este hijo pueda tener una mejor vida, lo hayan hecho consciente o inconscientemente, pudieron elegir no darle la vida y el darlo en adopción, esa es otra forma de amar. Entonces, si no conocimos a nuestros padres biológicos y estamos enfermos, a estos padres biológicos también hay que darles un lugar en tu corazón, principalmente, es decir, primero tomo a mis padres biológicos en mi corazón, aunque no los haya conocido, decir a mi papá y a mi mamá biológicos, a través de quienes me dieron la vida, a pesar de no haberlos conocido, les agradezco el haberme dado la vida y tienen un lugar en mi corazón, y les reconozco como mis padres biológicos, también tomando en mi corazón a mis padres adoptivos. ¿Sí? Bien, otra pregunta. Dice, muy buen programa, tengo 30 años de sufrir depresión. Mi vida es un sube y baja. Tengo mis crisis muy seguido, no conocí a mi padre, pues lo asesinaron cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Gracias al programa siento que estoy mejorando bastante, pero ¿qué me puede decir de mi caso?
Claro, la depresión tiene que ver con la falta de la toma del padre. Ahí lo que sucedió que de niña hubo un movimiento interrumpido del amor del padre. Sobre todo, entendí bien que la mamá estaba esperando al bebé cuando su papá lo asesinaron. Ajá. O sea, estaba esperándola a ella. Okay. Eso puede ser eso, o puede ser también una forma amorosa de decirle, querido papá, te sigo en la muerte, ¿sí? Porque cuando estamos en depresión no estamos en la vida. Y si las grabaciones que se dieron de mucha tristeza, de muerte hacia el padre y la madre sufrió mucho, que no estoy diciendo que la madre la haya cargado intencionalmente, no es así. Todo esto es a niveles inconscientes y todas las mujeres que tenemos hijos cargamos a los hijos con alguna información, obviamente están en nuestro cuerpo y vivimos situaciones, esas situaciones van a impactar al feto, querramos o no. Pero si la madre vivió mucha depresión, entonces la hija puede que no se dé permiso a estar en la vida, por lo tanto puede tener la depresión, la ausencia del padre, no está la fuerza del padre para poder superar el conflicto, o puede ser una fidelidad al padre, una fidelidad de un amor ciego diciéndole, querido papá, te sigo en la muerte. ¿Okay? Entonces, ¿qué frase podrías utilizar en eso? Es hacer una visualización, aunque papá no haya nada. Si tienes una foto, perfecto. Y si no tienes una foto, tú te lo puedes imaginar a papá y decirle gracias por haberme dado la vida, porque fue el único hombre que la pudo haber engendrado. Ahora te llevo en mi corazón, no te sigo en la muerte. Y por ti, querido papá, me quedaré en la vida y le diré sí a la vida. Repito, querido papá, gracias por darme la vida. Ahora te llevo en mi corazón, me quedo en la vida un poco más y elijo no seguirte en la muerte. El orden no altera el producto. Puedo decirle en las frases, querido papá, elijo ya no seguirte en la muerte y quedarme en la vida. Gracias por darme la vida, elijo la vida. Te dije varias frases para que puedas utilizar, que todas esas frases tienen esa energía sanadora. Muy bien. Dice, muy buenas tardes, mil gracias por el programa y bendiciones para ustedes. Encamina mi consulta. ¿Cómo podemos ayudar a mi mamá? Ella está enferma del corazón y del pulmón. Hay uno que ya no le funciona y siempre se mantiene muy triste. A mí en lo personal me duele verla así. No sé qué hacer para ayudarle, si es que yo le puedo ayudar como hija. ¿Qué me dice la experta? Gracias. Bueno, voy a hacer dos aclaraciones. No soy licenciada, soy terapeuta y solamente te transmito la información que a mí me fue dada y te agradezco que nos pongas tu historia aquí para que todos podamos aprender. Mamá padece del corazón y la quieres ayudar. Mamá tiene problemas de los pulmones y me dices, mamá se mantiene muy triste. La tristeza está asociada a temas del pulmón. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Una gran frase que es muy sanadora en constelaciones familiares es decirle, mamá, gracias por ser como eres. Mamá, gracias por quedarte en la vida a pesar de las circunstancias. Y luego decirle a mamá, te reconozco como mi madre, te tomo como mi madre, eres la madre adecuada para mí. ¿Qué hacemos ahí? Cuando nosotros tomamos a mamá, esa resonancia de mirada amorosa hacia la madre impulsa a la madre, le da fuerza a la madre para que ella pueda tomar a su madre, a pesar de que no está consciente que lo está haciendo. Entonces, si tú le das un lugar en tu corazón a tu mamá, reconociéndola como tu mamá, y tú como hija, le estás dando ese lugar y esa fuerza le va a dar impulso a tu madre para tomar a la suya. Segundo, agradecerle, ser como es. Tercero, agradecerle que a pesar de las circunstancias sigue en la vida. Esas son frases muy sanadoras, muy amorosas, que sin tomar el lugar de salvadores o transgredir asumiendo un rol de mamá de mi mamá, me permite ayudar a mi mamá, ¿sí? Apoyarla, darle la fuerza y darle ese impulso para que ella pueda ver la vida. Eso está muy interesante. Dice, vengo de un matriarcado. Somos 5 hijos. 4 somos mujeres y un hombre.
De esas 4 mujeres, una se mató a los 16 años. De las que quedamos, la mayor se casó y después se divorció, la segunda enviudó y yo soy la única casada. Mi madre es viuda. Estoy peleando con ellas por chismes de la mayor. Siempre me sacaban en cara que yo no trabajaba, que tenía que hacer lo que ellas opinaban y decidían. Así que mejor un día decidí yo apartarme. Aparte que ellas también me excluyeron. Creo que para mí fue lo mejor porque yo me siento en paz, ya que cuando nos juntábamos siempre habían bromas pesadas e indirectas hacia mi esposo o hacia mis hijos. Es normal que no quiera yo saber nada de mis hermanas, pero sí quisiera saber de mi madre, aunque ella esté de su lado. Mira, tú tienes que aceptar que, bueno, primero que todo es bastante información la que tenemos. Aquí vemos varias cosas, pero vamos a tratar de abarcar lo más importante. Los padres tenemos afinidad con los hijos, ¿sí? No son preferencias, simplemente tenemos afinidad con ciertos hijos. El hecho de que mamá esté del lado de uno o del otro, con todo el respeto, muchas veces está sujeto a la interpretación, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Creo que es bueno que desde tu adulta te hayas puesto distancia, pero lo mejor que puedes hacer es reconocer a tu madre como tu madre, reconocer a tus hermanas como tus hermanas, darles un lugar en tu corazón y decirles, incluso decirles, a pesar de mi enojo o a pesar de mi dolor, porque usualmente el enojo es alimentado por el dolor, el trasfondo del enojo es un dolor profundo. A pesar de mi dolor, les doy un lugar en mi corazón y las reconozco como mis hermanas, ¿sí? Y otra frase es: gracias por ser como son. No sabes lo que esto ayuda a transmutar la actitud en una persona, aunque sea a distancia. Luego le dices a mamá: a pesar de que tú estás ahorita distanciada de mí, me diste la vida y elijo quedarme con esa vida y agradecerla. Y un factor que tú hablaste acerca de, yo veo mucha ausencia de los hombres y que te alejaste porque ellas bulleaban, por decir así, a tu esposo. Eso quiere decir que en tu sistema familiar hay exclusión a los hombres. Y ojo, porque escuché que tiene hijos varones, ¿verdad? Sí dice que tiene hijos varones. Entonces, aquí tú tienes que trabajar mucho en el respeto hacia lo masculino y puedes utilizar la frase de decir: honro la energía masculina en mi sistema familiar. Los hombres de mi familia que fueron excluidos, hoy elijo verlos y darles un lugar en mi corazón. Repetir esas frases todos los días no solo te va a ayudar a ti a liberar a tus hijos de vicios, de adicciones, de enfermedades mentales, o que se busquen esposas, parejas que sean agresoras hacia lo masculino, sino que va a permitir la reconciliación en el sistema familiar entre lo femenino y lo masculino, porque aquí lo que veo es fidelidad al sufrimiento de alguna ancestra, y ese sufrimiento se quedó grabado en nosotros. Por lo tanto, siempre vamos a ver al hombre como el agresor, cuando en realidad en algún momento pudo haber sido el agresor, pero al excluirlo nosotras las mujeres, nos volvemos nosotras en las agresoras y ellos pasan a ser víctimas. Entonces, este es un punto que algún día lo vamos a tocar más a profundidad, pero es muy importante hoy en día para las mujeres que empecemos a ver a los hombres con respeto. No va a ser agrediéndolos, juzgándolos, burlándonos de ellos, minimizándolos como que vamos a lograr la sanación en la reconciliación. El precio que estamos pagando es muy alto. Claro, tenemos una historia de dolor en nuestras ancestras, pero debemos de cortar esa fidelidad con las ancestras y decirles: tú por ti, yo por mí, hoy elijo ver a los hombres con nuevos ojos, ellos también pertenecen. Eso ya es bastante. Y creo que muchos hombres son agresores, pero desafortunadamente la agresión la transmitimos las mujeres y ellos solo la ejecutan. No estoy justificando a ningún hombre agresor, no lo justifico en lo absoluto. Y sé que hay mujeres que han sufrido situaciones con hombres muy difíciles en muchos aspectos, pero creo que en algún momento se debe de detener, poner límites, pero también buscar la reconciliación.
Entonces, en este caso, ella sí tiene que trabajar mucho la integración de la energía masculina en su sistema familiar. Muy bien. Mi hija nació con una malformación en el corazón, esto de nacimiento. Realmente no sé qué pasó. Yo no viví con mi mamá desde que tuve 40 días. Me crió una tía. Quisiera preguntarle a la experta si esto tiene que ver con el problema de salud de mi hija. Yo actualmente tengo 68 años y mi hija ya tiene 40, pero por lo mismo, por su condición, toda la vida ha sufrido y sigue sufriendo mucho con su salud. Claro, definitivamente tiene que ver con emociones no resueltas, la falta de la ausencia del amor de la madre. Y quien está haciendo la pregunta, ¿cómo puedes ayudar a tu hija? Uno diciéndole, querida hija, tú por ti y yo por mí. Yo soy la grande y tú eres la pequeña, ahora yo me hago cargo. Y luego visualizar todos los días a tu mami, que desafortunadamente murió cuando tú tenías 40 días, y dedicarte a agradecerle que a pesar de que tuvo que partir a los 40 días, te dio el legado de la vida. Y le dices, mamá, gracias por darme la vida, ahora te tomo en mi corazón y te llevo en la vida, en mi corazón. Te honro tu destino y te libero de mi renuncia. Eso, el poderle decir tú a mamá todos los días y poderlo repetir, y luego asegurarte de que tu hija, puedes platicar y decirle, mira, el hecho de que mi mamá me haya faltado no quiere decir que yo no le agradezca a mi mamá que me dio la vida. Reconozco y agradezco a mi tía que me crió, la reconozco como una tía y agradezco el amor maternal que ella me dio. Siempre me voy a estar en gratitud con ella. Sin embargo, reconozco que la vida me llegó a través de mi madre y de mi padre. Entonces, la prioridad está en quién le dio la vida, la parte biológica, ¿sí? Y la crianza, luego viene la tía. Ese es el orden. Tomo a mi madre en mi corazón reconociendo que ella me dio la vida, obviamente papá también, y luego le doy un lugar en mi corazón a mi tía que me crió y me dio esa energía materna, pero ese es el orden. Y luego a la madre decirle a su hija, tú por ti y yo por mí, permite que se ponga en marcha esa energía sanadora también. Yo te sugeriría que puedas constelar ese tema, porque hemos visto cosas muy, muy sanadoras en relación de temas de enfermedad, incluso autismo, déficit de atención, después con las constelaciones. Entonces, nunca es demasiado tarde para poder hacer algo al respecto y sobre todo poder liberar a las generaciones por venir. Muy bien, excelente el programa. Mi hijo grande, de 8 años, ha empezado con cierta alergia en la piel. La alergia va y viene. Hace 8 meses perdió a su hermano pequeño. Quisiera preguntar si esto tiene alguna relación y cómo puede tratarse y qué puedo hacer como madre. Fíjate qué interesante que me digas, primero que todo, lamento mucho la pérdida de tu hijo. Yo creo que la pérdida de un hijo, mi mamá lo vivió, es algo muy, muy terrible y es un tema muy difícil a superar. Sin embargo, me gustaría contarte algo acerca de las alergias y te lo quiero leer literalmente como me lo dio aquí mi maestra, ¿sí? Esto no es de mi creación, me lo dio mi maestra. Dice, las alergias son fidelidades arcaicas, es decir, antiguas o infantiles, a una gran desgracia no integrada en el sistema familiar. La alergia es la somatización del recuerdo de una emoción bloqueada en memoria de la emoción de un antepasado, emoción semejante y bloqueada también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está el gran drama, el gran conflicto que fue la pérdida de un hermano, la pérdida de un hijo, que puede que esto se haya dado anteriormente también en otra generación, una generación anterior, o 2 o 3. Por lo tanto, el niño, como no han logrado desbloquear esa emoción, ya sea un duelo no resuelto, la aceptación de la partida de un hijo, que considero que es algo muy, muy doloroso,
difícil, pero no imposible de superar, entonces el niño está expresándolo como la alergia, ¿sí? En la alergia es el síntoma de esta emoción bloqueada ante la gran desgracia que ocurrió en el sistema familiar. ¿Cómo se puede trabajar? Que la mamá y el papá trabajan en el duelo de este hijo que partió desafortunadamente a tan temprana edad, trabajando sus emociones, y tú puedes decirle la frase en alto o se lo puedes decir muchas veces en silencio: hijo, ya puedo ver el conflicto que no ha sido resuelto, ahora tú por ti y yo por mí, nosotros los grandes nos hacemos cargo. Cuando los padres digan esto y pueden ir a un proceso de terapia para poder vivir su duelo y desbloquear esa emoción que muchas veces está bloqueada, ya sea el papá, la mamá o un abuelo que no aceptan la partida de este bebé, y sobre todo si saben que ya ha pasado en generaciones anteriores, sí les sugiero que busquen un proceso terapéutico para que el niño pueda serse liberado. Pero mientras tanto, dile: tú por ti, yo por mí, nosotros los grandes nos hacemos cargo, y ya puedo ver el conflicto. Nosotros los grandes nos hacemos cargo. Muy bien. Muy buena tarde. Quiero hacer una consulta para Vanessa. Yo tengo mucho resentimiento hacia mi mamá. Tengo 35 años, soy casada con 3 hijos, vivimos enfrente de mi mamá, pero yo le tengo muchísimo rencor a ella. ¿Qué puedo hacer? Una parte de mí quiere tomar a mi madre, pero la verdad siento que no puedo. Yo ni siquiera puedo abrazarla, ni acercarme a ella. Gracias. Bueno, yo puedo abrazar a mi mamá y tener resentimiento hacia mi mamá. Puedo hablarle y tener resentimiento hacia mi mamá. Lo importante es que tú tomas conciencia de que tienes resentimiento a tu mamá y que tú puedes escuchar un programa o hacer una constelación, pero la decisión de actuar distinto ya es de cada persona. Una constelación puede mostrarte el conflicto, pero también la decisión de actuar distinto depende de la persona, van de mano a mano. Entonces, tienes que preguntarte qué es lo que resientes de tu mamá. Lo puedes poner por escrito y decir: bueno, eso ya pertenece al pasado, porque que yo sepa, el vivir en resentimiento con una persona no cambia el pasado. Entonces, si yo resiento a mi madre, también resiento la vida. Y el resentimiento muchas veces va a llevar a generaciones por venir a poderlo vivir, poder tratar de sanar el conflicto a través de un cáncer, ¿sí? O de una enfermedad realmente, lo que le llamamos enfermedades terminales. Creo que se necesita ser muy valiente para poder hacer esta pregunta y admitir que hay un resentimiento ante la madre. ¿Qué puedes hacer? Escribir lo que resientes de tu mamá, quemarlo y decirte tú todos los días: lo que pasó entre mamá y yo ya pertenece al pasado. Sin embargo, hoy elijo tomar la vida que mi madre me dio tal y como me la dio. Tomo a mi madre tal y como es. Aunque tú en el momento no lo sientas, ya pusiste a través de la intención esa fuerza sanadora que día con día, conforme tú vayas repitiendo esas frases, va a ir moviendo, va a ir sanando toda esa parte que tú hoy resientes a tu madre y que puedes venir y ver el resultado eventualmente en tu propio sistema familiar, porque así como tratamos a la madre, nos tratará la vida, y así como tratemos a nuestra madre, nos tratará la pareja. Entonces, hay muchas cosas que te van a beneficiar con el simple hecho de que hoy tú valientemente has reconocido que resientes a tu madre. Bueno, la adulta ya se dio cuenta, entonces ahora que la adulta se dé cuenta del resentimiento que tiene la niña y su berrinche, lo ponga por escrito, lo queme, lo suelte y agradezca la vida que su mamá le dio tal y como mamá es. Muy bien, vamos a finalizar con esta. Dice: muchísimas gracias por el amor que entregan en cada programa y gracias por el tema. Aprendo todos los días un poquito más. Me han ayudado mucho. Mi pregunta es: en mi familia el tema sexual ha sido siempre un tabú. Por generaciones ha habido violaciones, drama, represión, silencio en este tema. Pero ahora una hija y una sobrina son las ovejas negras de la familia, pues viven de una manera promiscua y desenfrenada sexualmente.
cómo aceptar eso. ¿Deberíamos solo aceptarlo? Sí, en mi mente no es correcto, y más aún en la sociedad en la que vivimos, que ya tiene una mala reputación al hacerlo. ¿Cómo lo veo o cómo veo bueno esta situación o la acepto? ¿Qué consejo me daría? Muchísimas gracias por el programa. Qué linda tu pregunta y muchísimas gracias por compartir algo tan íntimo. Mira, primero en la sexualidad está la vida. Lo que ha permitido la sobrevivencia de todas las especies es la sexualidad. Entonces la sexualidad ha sido malinterpretada, se le han cargado muchos tabúes, y sobre todo si eres mujer. La promiscuidad es subjetiva, tal vez ellas se dieron permiso a vivir, como dice mi maestra, libremente lo que los ancestros vivían solapadamente, porque muchas generaciones atrás también sintieron deseo sexual, vivieron la sexualidad, pero la tuvieron reprimida o la vivían de una manera muy, muy escondida, con mucha vergüenza. Hoy en día estas dos señoritas se están permitiendo vivir su sexualidad a plenitud, es decir, ellas están vinculadas con personas que fueron excluidas por su sexualidad, fueron juzgadas por su sexualidad. Entonces ellas están tomando esta energía de estas ancestras o ancestros, que pueden ser hombres también, pero usualmente anteriormente, las generaciones pasadas, al hombre se le probaba la sexualidad, a la mujer no. Entonces estoy sacando conjeturas de que pues, son ancestras que fueron mal vistas por el clan generaciones atrás por su sexualidad. Entonces estas jovencitas están dándose permiso a que todo lo que fue juzgado en la sexualidad hoy sea visto y sea modificado en el clan al punto de que se llegue a la aceptación. ¿Qué puedes hacer? Es todos los días agradecerles ser como son, y puedes decirle a tu sobrina o a tu hija, no sé si fue su hija, las dos, sí, decirle, llamarlas por su nombre, vamos a ponerle Mariana y Teresa, gracias por ser como son, ustedes y su sexualidad también pertenecen. Es una frase, son un par de frases muy cortas pero muy poderosas también. Es decir, les dices con amor, en la aceptación de lo que pueden ser, decirles gracias por ser como son, ustedes y su sexualidad también pertenecen. Esto lo que va a abrir es una energía amorosa y de respeto que hará que esta hiperactividad, que puede ser interpretada como hiperactividad sexual, merme en ellas y equilibre en ellas esta energía tan fuerte que es porque están vinculadas probablemente con alguien que fue excluido por su vida sexual, fue juzgado, fue condenado, fue etiquetado por su sexualidad, o puede que alguien no se haya casado virgen y la haya dejado el novio o el marido, y ella se quedó con este sufrimiento tan grande que mutiló su sexualidad. Entonces, ¿qué puede ser? No sabemos, porque no me gusta hacer hipótesis. Sin embargo, sí hay fidelidad, sí, a algún o algunas ancestras que fueron excluidas por la sexualidad. Y la sexualidad misma está siendo excluida. Y al excluir la sexualidad, estamos excluyendo la vida misma. Porque a través de la sexualidad es que toda especie sobrevive. Permanecemos hoy, ¿por qué? A través de la sexualidad. En donde hay sexualidad, hay vida. Muy bien, ya nos tenemos que despedir. Yo le agradezco muchísimo por este tema tan bonito, tan interesante. Sin duda da para muchas otras cosas más. Da como para unos 6 subtemas. Exactamente. Pero los tendremos más adelante, primero Dios. Así que le agradezco muchísimo a Vane por acompañarnos, y si quieren ponerse en contacto con ella, lo pueden hacer a través de su clínica. Les doy el teléfono 2369-6404. ¿Tienen algún taller en puerta o hasta el otro mes? Tenemos taller de constelaciones familiares el 10 de octubre para quienes quieran constelar algún tema, ya sea, mucha gente me pregunta qué tema se puede constelar. Cualquier tema se puede constelar. Sí hay ciertas, como dicen, ciertas restricciones, por decirlo así, pero por ejemplo, yo no puedo constelar un tema por un hermano mayor que yo, o no puedo venir y constelar un tema por una prima mía. ¿Puedo constelar un tema por un hijo? Sí, siempre y cuando ese hijo, el sistema me dé permiso, o sea menor de edad, o
dependa de mí económicamente todavía. Lo que yo sí puedo constelar un tema por mi esposo, por mi pareja, porque eso se llama comunidad de destino, y cualquier tema, desde mire, choco mucho, o me roban, o se me van las secretarias, o las amigas me traicionan, o estoy enfermo, o mi nieto, mi nieta, si son abuelos, por favor sanen sus heridas, sobre todo las abuelas maternas. Es muy importante saber que la abuela materna tiene mucha fuerza sobre los conflictos que se repiten en el sistema familiar. Así que si gustan constelar, tenemos el 10 de octubre y también estoy dando talleres acerca de la mirada de lo que son las constelaciones familiares, ya que hay muchos tabúes y muchas malas interpretaciones de lo que es una constelación familiar. Y la constelación familiar no es una herramienta terapéutica, es una filosofía de vida de la cual me gustaría que todo el mundo pudiera tener esa misma filosofía y poder vivir de esa manera para que todos nos beneficiemos. Muy bien, así que les repito el teléfono 2369-6404 para comunicarse con la licenciada Vanessa León. Muchísimas gracias. Judith, muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo, por tu apoyo, y a todas las personas que nos escuchan. Muchas bendiciones, que la fuerza de cada uno de sus sistemas los acompañe y que todos podamos seguir fluyendo la vida y diciéndole sí. Gracias. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.